Hi, I'm Liz. ¿Cómo están? Dr. Luther Castillo Harris was the first Garifuna to graduate from Harvard, but his journey began in the classrooms of Havana, Cuba. He earned his medical degree from the Latin American School of Medicine in Cuba. Now, he's currently serving as Honduras Secretary of State for Science and Technology. Dr. Luther, bienvenido a Belly of the Beast. Para nuestra audiencia, ¿pudiera decir dónde estamos ahora? Bueno, aquí estamos en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Esta es la escuela más grande de medicina del mundo, que ha graduado 31,000 médicos de 105 países del mundo. ¿Qué significa la ELAM para usted? Para nosotros, los jóvenes de estos países en vías de desarrollo, de esas sociedades marginadas y excluidas, esta era la única oportunidad que pudimos haber tenido en la vida de formarnos como hombres de ciencia y conciencia, con una alta calidad científica como caracteriza la formación médica cubana, que hoy hemos retornado a nuestro pueblo para poner en práctica lo que aquí con sencillez aprendimos. ¿Por qué estudiar en Cuba y no estudiar en Honduras o en No, cualquier otro lugar? Mire, que en mi caso personal, mis padres no podían darme los estudios en Honduras. ¿Ya? Somos 8 hermanos. Yo soñaba ser médico, pero la carrera de la medicina constituye mucha carga económica para nuestros padres. Lo que ganan nuestros padres no podrían pagar 2 libros de anatomía. Yo estudié medicina con beca en Cuba. Fue ofrecida por el gobierno cubano después de que envió médicos, por ejemplo, a Honduras y a distintos países. Siempre la idea no es que los médicos se queden en estos países, es que se forme talento humano de estos países para que puedan regresar a brindar el servicio. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras se fundó en 1847. Hasta 118 años de su fundación egresó de ella el primer médico garífuna, el doctor Alfonso Lacado Sánchez, un tipo que fue conserje barriendo la universidad para construirse como médico. Ese abrió caminos para nosotros, pero hoy, después de la creación de este maravilloso proyecto en Cuba, nosotros tenemos más médicos graduados en Cuba, más garífunas graduados en Cuba, que más de 1 siglo y medio de historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Nosotros tenemos esa claridad de qué significa para nosotros. Pero yo también estudié en Estados Unidos, soy egresado de la Universidad de Harvard, el primer hondureño egresado de Harvard Kennedy School of Government, de la Escuela de Gobierno de una de las universidades Ivy League, sino la primera en el mundo, ¿no? Cuba nos abrió el camino. Si no, yo no tuviera tenido el título de Cuba, yo no hubiera podido ingresar a la Universidad de Harvard. Es muy diferente la calidad de la enseñanza que usted recibió en Cuba con la calidad de la enseñanza que recibió en Estados Unidos. Esta ha sido la mejor experiencia de mi vida, haber estudiado en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Es como que yo haya viajado a más de 50 países del mundo. Mi contexto es en el programa en la Universidad de Harvard. Tuve una similitud de la diversidad de países, un programa que ha graduado más de 22 presidentes en el mundo, pero yo venía de una experiencia de la Escuela Latinoamericana de Medicina, de haber compartido con 100 países, por ende fue fácil insertarse en ese contexto. Igual en la creación, por ejemplo, de mis casos de estudios en la clase de Global Health, uno de los puntos de discusión era, por ejemplo, la pandemia del cólera de Haití, y yo estuve en la pandemia del cólera de Haití y dirigí un equipo de jóvenes, de 728 jóvenes de 26 países del mundo en todo el proceso de desastre de Haití. O sea que nosotros estuvimos ahí 10 meses en la realidad del contexto y pudimos confrontar con casos de estudio escritos teóricamente desde una de las mejores altas universidades del mundo, que muchos de ellos no contrastaban con la realidad, que estuvimos ahí viviendo el contexto. Entender que tenemos una historia en común, una realidad en común y muy similar, por ende debemos de hacer esfuerzos para transformar esas realidades. Por eso fundé el primer Hospital Popular Garífuna en Honduras para poder llevar a práctica ese principio de la creación de la Escuela Latinoamericana de Medicina. En Honduras existe, los garífunas somos los negros. En Honduras constituimos 47 comunidades. La resistencia anticolonial más grande en la historia occidental la hicieron los ancestros míos. Somos hoy el único grupo afroindígena existente en el continente que todavía preserva su lengua, su espiritualidad, su moral. Las tierras que nos consiguieron fueron con sudor y sangre para constituir una patria de oportunidades para
los hijos de los cuales somos nosotros. Entonces, en una sociedad excluida, con comunidades que no tienen acceso a la educación, a la salud, ni a la infraestructura, los primeros hospitales lo hicimos nosotros mismos. Y ahí en ese centro dimos más de 1 millón de servicios médicos. ¿Cómo ha cambiado la vida de esas comunidades desde que llegaron las primeras misiones médicas cubanas a Honduras y también desde que se construyó o se empezó la construcción de este hospital Garifal? Ese hospital nos lo han cerrado 3, 4 veces. Los proyectos en resistencia sí están en la mira para ser destruidos porque representan la dignidad de los pueblos, representan la rebeldía, representa que un modelo distinto al tradicional puede ser posible. Que si dejamos los pueblos y le damos los recursos, construir mejores cosas, que lo que el sistema los ha condenado a recibir. Usted habla de proyectos en ataque y yo inmediatamente pienso en las últimas declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que es una de las voces más fuertes en contra de las misiones médicas cubanas en el extranjero. Hay varios motivos, dice que son esclavos que forman parte de la trata de personas, habla incluso de cuánto dinero, de que no se les paga a los médicos directamente, sino que el gobierno cubano se queda con parte de ese dinero. Y yo quisiera que usted me hablara de cómo ha sido la experiencia de las misiones médicas cubanas en Honduras. Esta es una campaña vieja, nada más que la narrativa se reconstruye. Iniciaron desde Brasil, donde había un programa más médico enorme, grande, que impactaba en el proceso de transformación de vida de los pueblos. Las condiciones en las que se trabaja son condiciones humanas igual a los médicos en cualquier otro país. Es el país como el nuestro, le provee casa a los médicos, le provee alimentación. Antes era de manera gratuita para el país mío. O sea, se le daba un estipendio de $200 que daba el mismo gobierno cubano, pero hoy existe otro tipo de modalidad de programa, que Honduras tiene un programa especial que no es costoso para el país hacerlo. Los verdaderos embajadores de Cuba son sus médicos. Los verdaderos embajadores de Cuba son esos trabajadores de batas blancas que atienden a nuestras madres, a nuestros hijos, a nuestras abuelas sin asco en cualquier parte del mundo. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de este proceso y es que si el fin de Cuba es extraer recursos de diferentes países a través de las misiones médicas, ¿qué objetivo tiene el ELAN? ¿Por qué crear una escuela como el ELAN? En el caso de mi país nos ha formado 1.000 médicos, más de 1.000 médicos, más de 400 especialistas. ¿Ya? Aún los médicos nunca sobran. Necesitamos más especialistas en el país. Por eso contratamos parte de la brigada para algunas especialidades y subespecialidades que no tenemos en el país, mientras formamos a los nuestros. Hoy tenemos un programa de formación de talento humano en diversas especialidades que no tenemos en el país y con más de 300 estudiantes aquí haciendo su especialidad en Cuba. Los que no pueden entender, algunos que se resisten a entender esta acción humana desprovisto de interés, de formar talento humano para retornar a los pueblos, nunca pueden entender la magnitud de esa entrega de solidaridad que tiene el pueblo cubano con la formación de talento humano para el mundo. ¿Ya? No precisamente para Honduras, para el mundo. La ELAN ha cambiado el rostro, ha forjado una metamorfosis obligatoria en las sociedades médicas elitistas acá en el mundo. Porque los ha llenado de rostro, de hijos de obreros, de hijos de campesinos, de hijos de negros, de hijos de indígenas, que no acostumbraba a verlo en ese entorno. Sí, hoy son tremendos cardiólogos con subespecialidades en hemodinámica, en electrofisiología, arritmiología, que no existe en el contexto del ideario del élite médico existente, conservador, que existe en distintos países, rompe esquemas. Entonces, si quieren hacer algo distinto, que creen otra ELAN y formen 60,000 médicos para que nos doblen, o sea, o nos alcancen, o sea, gente que quiere estudiar medicina en todos nuestros países, ¿no? Oye, que la hagan en Miami si quieren, ya, allá cuesta $500,000 formar un recurso humano. Es una entrega que un país como este, en vías de desarrollo, con crisis energética que siempre ha existido, con crisis en la producción de los alimentos, ha logrado entregar al mundo 31,000 profesionales de manera gratuita. O sea, ¿ha sentido miedo en expresar sus opiniones sobre Cuba en el entorno político, en los niveles donde usted se mueve? Porque usted es ministra
de un país? Yo estoy en el gobierno por una cuestión circunstancial. Yo siempre soy de mi pueblo y de la lucha de mis pueblos. El día que el gobierno obre en contra de mi pueblo, yo protesto en contra del gobierno, o sea, y yo lo he hecho. Por eso no tengo miedo de prestar mi manera de pensar. Y recientemente estaba en Washington. Fui elegido vicepresidente del Consejo de Ciencia y Tecnología de las Américas, de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Pero eso no me puede causar un lenguaje tropeloso o de silenciar las injusticias que son cometidas contra los pueblos en cualquier parte del mundo. O sea, yo me levantaría por Palestina, por Cuba. La dignidad no se cambia por una visa para ir a comprar pacotillas en Miami. Los principios no se venden para ir a ver un edificio en Manhattan. Yo creo que algún día la historia reconocerá la valía de alzar la voz. Usted estudió en Cuba finales de los 90 y principios del 2000. Ahora regresa 2025 y una fuerte crisis económica que azota al país. ¿Cómo usted ve que ha cambiado Cuba en estos tiempos? Nosotros no negamos la realidad. Reconocemos los retos, los problemas y los golpes han dado en la parte del desarrollo energético en el país, en la crisis energética, las dificultades económicas a las cuales han sido sometidas este país, a un centenar de sanciones para impedir su proceso de desarrollo económico, ha limitado que el Estado puede poder adquirir muchas cosas con el pueblo. La inflación que existe en la parte de la moneda, nosotros tampoco lo negamos, que con todas esas dificultades, si alguien tiene una cirugía de corazón abierto, no necesita que la tarjeta de crédito pueda pasar por el POS para verificar si tiene los $20,000 que yo necesito hacer en cualquier parte del mundo. Algún día, cuando ya no tengan esto, lo que critican desde adentro, lo van a extrañar.